este fin de semana, porque iremos A leer. a la playa con Mariana. Soy leyendo con Mariana Castro. Escucho lectura. Última media hora. ¿Cómo le gusta de cantar a este Martín Morales las programa? cortinas? O sea, Sí, es una sí, locura. es un tarareador. Ah, pensé que ibas a decir otra cosa. No, Menos mal, no. señora. Digo, qué No, falta de no. respeto Tarado con el también. compañero. De ninguna No. manera, no, por favor, Martín. Es que estoy jamás, esperando- jamás te diría eso. Estoy digo. esperando el karaoke que hagamos algún día y Hoy hay que hacer. pandemia. Sí. Tal vez el último programa de Somos Morrando. una Total, no máquina de sabemos hacer si- planes que Que no se nunca sabe si hacemos. vamos a concretar. Por lo Es pronto, verdad. mañana hay especial de fobias. Sí, Eso es sí verdad. está Es confirmado. verdad. Mándanos Tom mensajitos. Rodríguez está confirmado, va a ser su columna de poesía sobre fobias. Sí. Gran Hermoso. efeméride también sobre esa También. temática. Así que Tenemos un quédense y psiquiatra. mándenos audios también Ujú. al 223-588-700 psiquiatra, si tienen qué alguna festín. fobia o algún miedo o alguna anécdota sobre fobias. A ver. A ver, se va. Sí, uno. Bella Cumple de la Modo consigna. Randón, Hola. feliz lunes, Tavo. comienzo, aguante, aguante, aguante y me resumo en la fiesta, para la fiesta de 15, me resumo a Bien, esa, por vamos. favor, sería buenazo. Sacó los Bueno. tacos. Les Bien, mando un gran abrazo. abrazo. Ya cumplimos 15 nosotros con Alan, pero podemos Pero hacer una bueno. fiesta, una falsa fiesta de 15. Sí, sí. ¿Viste cómo está el falso casamiento? Por supuesto. Bien, y la invitamos a Mariana. La obviamente, invitamos que a venga. Mariana Castro, que está del otro lado y no la podemos dejar afuera. Que ¿Cómo traiga estás, su vestido Marian? de ¿Querés 15? venir a nuestro Sweet 16? Me sumo. Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Me sumo. Marian. Tengo muchas ganas de bailar, de escuchar música. Vieron estas consecuencias de la pandemia también, así que Sí. sí, me sumo a festejar. Unas ganas de hacer Sí. el trencito que no te Sí, cuento. Nunca había olvidate. tenido tanta ganas de hacer Bailar el de trencito. reversa, mami, una y otra vez. El meñadito. Una y otra vez en loop, toda la noche. Tal cual. ¿Cómo estás, Marian? Muy bien, acá estoy. Con propuesta para hoy de una autora que seguramente habrán escuchado mencionar, porque en los últimos años ha tenido como un auge, un reflote en su escritura y se han reeditado varios de sus libros, que es Lucía Berlín. No sé si han escuchado hablar de ella, que a mí me genera un problema desde el nombre y apellido porque no puedo concebir que no tengan tilde, ni Lucía ni Berlín en su nombre original. ¿Me Así estás que para mí jodiendo? ¿No tienen tilde? no tiene tilde, así que sería como una cosa de Lucía Berlín, digamos. Qué difícil. Pasa. Sí, pero A veces- normalmente la llaman Lucía Berlín, pero ninguna de las dos palabras lleva tilde técnicamente. A veces pasa, Marian, que hay personas que nos toca ir al registro y que alguien escriba mal nuestros nombres y nos marca para toda la vida. Pero nos hace únicos y únicas también, ¿eh? Te lo digo por experiencia. Tal cual, sí, ocurre. Hay Ericas, que en vez de Ericas, Erika, por ejemplo. Digo, conozco casos particulares así que les gusta que las llamen de la manera adecuada, ¿no? En la que está escrita su nombre. Pero bueno, para escribirlo a mí se me va sola la tilde, ¿viste? Es como, hay un problema que me lleva a poner Lucía Berlín. Berlín, que es apellido en realidad de uno de sus matrimonios, no es el apellido de ella, pero bueno, se saltó al conocimiento a nivel mundial con ese apellido. Lucía Berlín la elegí por una cuestión medio de efeméride, podríamos decir. Ella nació y murió un 12 de noviembre. Eso el mismo estaba día. viendo, la acabo de googlear ahora que vamos a hablar de ella y me llamó mucho la atención. 12 de noviembre, el día de su nacimiento y de su muerte. ¡Wow! Exactamente, Impresiona un nació en poquito. 1936 en Alaska y se murió en 2004 en Los Ángeles de un cáncer que la llevó a estar el último tiempo dependiendo de un tubo de oxígeno, así que estaba como en circunstancias complejas, pero bueno, murió en el 2004, el 12 de noviembre. Interesante como no sé, como una nota de color, podríamos decir, ¿no? Otra Sí, escorpiana, sí. Aldana, podríamos juntar. La sumamos. Ahí está, claro, sumamos al club. Lucía Berlín, que tuvo una vida muy particular y es interesante destacar sus datos biográficos. ¿Por qué? Porque son su obra, básicamente, ¿no? Su obra está marcada y cejada por relatos, cuentos que están asociados a su vida personal, a la carga, la gran cantidad, digamos, del recorrido a base de lugares y situaciones por las que atravesó. Ella vivió en Estados Unidos, pasó por distintos estados de Estados Unidos a causa del trabajo de su padre, que trabajaba en poblaciones mineras, digamos, en la minería. También después en la adolescencia vivió en Chile,
y en Chile tuvo una vida glamurosa, digamos, ¿no? Porque pasar de ser clase media baja en Estados Unidos, cuando se fueron a vivir a Chile, tuvo una vida ostentosa y muy distinta a la que llevaba. Después también vivió en Nuevo México y en México estudió escritura. Y después a los 17 años tuvo su primer matrimonio con un escultor, a los 22 se volvió a casar con un pianista, a los 25 volvió a casarse con otro hombre que era heroinómano, complicada la palabra. Tenía problemas de consumo. Era adicto a la heroína. Ah, bien, no, en un momento pensé que era una profesión que no conozco. No, claro, porque dije las profesiones y salté a la problemática acá. No, digo esto porque ella también después tuvo consecuencias en función de adicciones, Bien. sobre todo al alcohol. ¿Sí? Ella tuvo muchos problemas con el alcohol y fue esa una lucha constante a lo largo de toda su vida. El punto es que este bagaje que fue por distintas ciudades, situaciones, realidades distintas que fue atravesando, hizo que a los 30 años tenga 4 hijos, esté sin compañero, digamos, y sin trabajo, principalmente. Entonces empezó a trabajar y a pasar por distintas situaciones laborales también. Las que más la marcaron o que las que podemos ver, sobre todo en sus textos, son, por ejemplo, el trabajo de enfermera, el trabajo de telefonista, trabajó como empleada doméstica, limpiando distintas casas y sobre todo mansiones, muchas, bueno, que elegí un fragmento para leerles ahora también, de gente que fallecía, ¿no? Trabajó en una clínica de abortos en El Paso. Wow. Trabajó también dando clases, y entonces todas estas oficios o profesiones le fueron dejando también marcas y anécdotas y muchos relatos para su literatura. Digamos, escribía contando eso, pero algo interesante que hay, porque, a ver, es como un arma de doble filo, lo que podríamos llamar la autoficción, ¿no? La ficción inspirada en la vida propia. El doble filo porque tenemos que contar historias que resulten interesantes para nosotros, ¿no? No olvidarnos de eso. Digo, hay mucha gente que tiene vivencias personales particulares y siente que el mundo merece conocerlas, y cuando el mundo las lee dice, bueno, ¿no? ¿Y con esto qué hago? No hay que olvidarse que lo importante de la literatura es justamente eso, la literatura, el valor literario, el valor estético, la construcción que hagamos con las palabras de un relato en este caso, y ella priorizaba el relato, eso se ve. A partir de sus textos, que obviamente las anécdotas son fuertes, ¿no? Porque tenemos situaciones que sabemos que tienen una clase real muy fuerte, pero no tenía problema en modificar lo que tenga que modificar del relato en función justamente del valor literario del texto. De todos modos tiene como un rasgo muy despojado en sus textos, no vamos a encontrar demasiada metáfora, pero sí lo interesante o enriquecedor de Lucía Berlín me parece que es la mirada, ¿no? ¿Dónde pone el ojo? ¿Qué elige contar y qué elige mostrar de distintas situaciones? ¿Sí? Situaciones que, como les comentaba, muchas veces son muy duras, ¿no? Hay, por ejemplo, un grado de observación tan fino que a veces hasta nos cuenta sobre el lugar leyendo los carteles. Es como una característica que tienen muchos de sus relatos, que es reproducir los carteles que se ven en cierto lugar. Vos sabés que es mucho lo que conocemos de ese lugar y de las personas que lo habitan a partir de esa lectura de carteles, ya sean oficiales o inscripciones informales que se han hecho, por ejemplo, en las paredes o en las puertas o en ciertos lugares. Eso da cuenta de ese grado de observación que tiene ella para describir espacios, personajes y situaciones sobre todo. Y aparecen así como voces narrativas en el texto, digamos, como incluidas ahí en las novelas. Son cuentos principalmente, escribió entre 70 y 80 relatos a lo largo de toda su vida. Ahora se publicaron también parte de sus memorias. Por lo general trabaja con la primera persona, ¿sí? Con esto de que le decía, respondiendo a la tesis de las voces narradoras. Sí aparecen las voces de otros personajes, pero por lo general está desde una mirada en la primera persona, como Lucía Berlín, o también tiene un alter ego que se llama Henrietta, ¿sí? Que aparece también en varios de sus textos como personaje, pero podemos sentir esa cercanía con la autora, digamos, ¿no? Igual, como siempre digo, acá en el interior de los relatos no es Lucía Berlín la autora, sino Lucía Berlín narrador, personaje, parte de la ficción. Y eso es lo interesante y lo que nos permite la libertad de poder modificar los textos, ¿no? No tener que ser fiel a la realidad, sino ser fiel a la literatura. Bien. Entonces, si tenemos que exagerar, destacar, eliminar, pulir, eso es interesante también tenerlo en cuenta a la hora
escribir, ¿no? Porque escribamos sobre algo que ocurrió realmente, eso no quiere decir que no tengamos la libertad de poder modificar, no es periodismo, esto acá no estamos infringiendo ninguna ley, ¿no? Si modificamos los hechos en función del relato. Y eso es interesante en la narrativa de Lucía Berlín. Marian, si hay alguien que está escuchando, algún oyente u oyenta, o incluso nosotros mismos, a mí me dan ganas de leerla, ¿por dónde recomendás así un breve recorrido, o al menos un comienzo para empezar a leer a Lucía Berlín? Lo primero que aparece por ahí cuando uno la googlea es Manual para Mujeres de la Limpieza. Exactamente. Pero sí. no sé, por ahí vos tenés ahí algún dato para aportar, como voy a la librería y ¿qué me compro de Lucía Berlín? No, ese es su libro más característico, de hecho es el que le devolvió el auge de la popularidad, digamos, ¿no? Porque ella publicó entre el 77 y el 99 sin demasiado reconocimiento a nivel general, al menos a nivel fuera de Estados Unidos al menos, ¿no? O de la región donde ella terminó su vida. Pero en el 2015 se reedita este Manual para Mujeres de la Limpieza, que lleva el título, el volumen, lleva el título de uno de los cuentos, y hay 43 cuentos, así que es un volumen bastante significativo. Les comentaba que ella escribió entre 70 y 80, así que tenemos acá, sí, casi 400 páginas, más de 400 páginas de relatos, así que me parece que funciona, es más que un botón para muestras, digamos, y funciona bastante bien para que nos acerquemos al universo de Lucía Berlín, este Manual para Mujeres de la Limpieza, que como les comentaba es el título de uno de sus cuentos. Reúne 43 relatos, algunos más cortos, otros más largos, prima la primera persona, como les decía, hay un relato que hasta está compuesto por cartas, un género epistolar, pero tenemos variadas temáticas y sí una bajada de línea. Hay un fuerte contenido político y eso no se puede negar claramente, ¿no? Como les decía, hay un relato, el relato sobre la clínica de abortos es muy duro, pero no está bajando línea, no está haciendo una reinterpretación o sobreinterpretación, con la verdad alcanza, ¿no? Con comentar las situaciones que se viven en ese espacio y sobre todo las mujeres en soledad, ¿no? Que van a esa clínica en esta región que quizás conocemos, no sé, a mí yo digo El Paso y me suena de Breaking Bad, no sé si ustedes la vieron, pero esa región con un montón de problemáticas, ¿no? que aparecen ahí, o habla de la muerte, ¿no? Tiene situaciones de salas de emergencias o salas de urgencias donde la muerte está muy cerca, y desde una mirada muy analítica, por ejemplo, aparece y clasifica las muertes buenas, los suicidas buenos, los suicidas malos, ¿no? Pero desde una mirada muy sociológica que le permite estar tan cerca de esas realidades, les permite poder presentarlas, sin tener que opinar, pero al mismo tiempo, al mostrarlos, no se está tomando un punto, digamos, de partida, ¿no? Una postura particular, que me parece súper interesante. La transforma en uno de estos escritores malditos, ¿no? Porque sabemos que además esa vida bueno, como les decía, la problemática con el alcohol, muchas veces se la asocia, también a Carver se la asocia así por el lugar de origen y por esta relación, este vínculo con el alcohol muy cercano. Hasta se la menciona como una de las escritoras malditas, ¿no? Podríamos decir, en función de esta agrupación que suele usarse para escritores con este tipo de vidas y de escritura, sí, además, de realismo sucio, podríamos decir que también se lo llama, ¿no? Sí, además siendo mujer, porque no es lo mismo, digamos, uno piensa en Bukowski, que bueno, siempre juega ese papel de roto, de que toma whisky, de alcohólico y de problemático, y siempre se piensa a los hombres en este rol. En cambio, ser una mujer que nació en la década del 30 y de repente, bueno, vivió en un montón de lugares, tuvo más de una pareja, trabajó de un montón de cosas, pero también se dedicó a escribir, que era lo que le gustaba, estudió, es como un perfil bastante revolucionario para la época que le tocó vivir, ¿no? Sí, exactamente. Tuvo vínculo con sus hijos hasta los últimos días, de hecho terminó viviendo con uno de ellos. Digo esto porque a pesar de, bueno, también la marca de género, ¿no? Estos tipos que vos mencionabas, terminan siendo como muy solitarios, ¿no? Ella sigue con ese contacto con sus hijos, sigue con la maternidad, digamos, ¿no? La carga de las tareas de cuidado, a pesar de tener esta vida, decíamos, dedicada en muchas instancias como al alcohol o a otras problemáticas que también tenían que ver con ese trajín que tuvo a lo largo de las dificultades de su vida, podríamos decir, ¿no?
Elegí el comienzo de un cuento que se llama Luto, pero porque me parece particularmente descriptivo sobre esta mirada que les mencionaba, ¿no? Acá aborda el trabajo en la limpieza en ciertas casas, así que si tienen ganas les leo ahí unos parrafitos iniciales del cuento. Dale. Dicen, me encantan las casas, todas las cosas que me cuentan, así que esa es una razón de que no me importe trabajar como mujer de la limpieza. Se parece mucho a leer un libro. He estado trabajando para Arlén de la Inmobiliaria Central, limpiando casas vacías, sobre todo, pero incluso las casas vacías tienen historias, pistas. Una carta de amor en el fondo de un armario, botellas de whisky vacías, escondidas detrás de la secadora, listas de la compra. Por favor, trae detergente, pide, un paquete de linguina verdes, un pack de 6 Kurs. No pensaba en serio lo que dije anoche. Últimamente, he limpiado casas en las que alguien acababa de morir. Limpiar y ayudar a clasificar las cosas para que la gente se las lleve o las done a la caridad. Arlén siempre pregunta si tienen ropa o libros para el hogar de los padres judíos, que es donde está Sadi, su madre. Han sido trabajos deprimentes. O los familiares los quieren todo y se pelean por las cosas más insignificantes, unos tirantes viejos y raídos o un tazón, o ninguno quiere saber nada de lo que hay en la casa, así que solo he de meterlo todo en cajas. En ambos casos, lo triste es que poco se tarda. Piensa en ello. Si murieras, podría deshacerme de todas tus pertenencias en 2 horas como máximo. Bueno, y el texto continúa, ¿no? Pero digo, ¿cómo a partir de la tarea de la limpieza de un hogar empieza a hacer ciertas reflexiones, ¿no? ¿Dónde pone el ojo? ¿Qué elige contar? ¿Qué elige mostrar? Me parece que es súper interesante y no deja de ser crudo, no roza ni cerca de lo cursi, aunque habla mucho de la muerte, de la soledad, de las enfermedades, ¿no? De todo este mundo que la rodeaba, pero también de la escritura. Hay un cuento que se llama Punto de Vista, por ejemplo, donde aborda, que casi podría ser hasta un mini manual de escritura, ¿no? Porque aborda cómo hacer que esa primera persona en la narrativa se transforme en algo interesante, ¿no? Cómo lo trabaja ella a partir hasta de su alter ego Henrietta, como les decía. Así que hay mucho material, muchos relatos de ella que están disponibles en internet. Digo esto porque si quizás el primer paso es acercarnos a ver si nos interesa el modo de escribir que tiene y después obviamente accedemos a los volúmenes un poco más grandes, como les decía, Manual para Mujeres de la Limpieza, que en castellano se publicó en 2016, un año después que la reedición en inglés, está editado por Alfaguara acá, y una tapa que es como muy famosa, circula mucho en las redes también, una tapa naranja con una llave que tiene una frase que dice: en la profunda noche oscura del alma, las licorerías y los bares están cerrados, ¿no? Que ya nos habla mucho de esa escritura que tiene Lucía Berlín. Como les decía, si les interesa este volumen, tiene más de 400 páginas, 43 relatos para ingresar en este mundo de esta escritora que, insisto, tiene mucha tela para cortar y es interesante ahora sí leerla en función de su biografía también. No siempre es interesante, yo no creo que siempre el artista esté pegado a su obra, pero en este caso me parece que vale la pena. Algo que me parece también bastante interesante, por lo menos para mí que veo muchas películas y más, que a veces me meto en el mundo del cine o me meto en el mundo de la literatura gracias a películas que adaptan libros, es que hace unas poquitas semanas Pedro Almodóvar confirmó que va a ser la película de esto, de Manual para Mujeres de la Limpieza. La próxima película de Almodóvar va a ser la adaptación de eso. Tincho. No sé cómo lo va a hacer, porque si son muchos cuentos cortitos, muchas historias cortas, no sé qué va a hacer de todo eso. Salvajes. Pero por lo que dijo, que la contrató a Tilda Swinton, la actriz, para que haga justamente de ella misma, así que veremos qué pasa. Mirá vos, no tenía ese dato, me pone muy contenta y como decís, es interesante pensar cómo lo van a recuperar. Bueno, está el caso de Jack de Carver, que lo que hicieron con la película, historias, no me sale, historias mínimas, historias cortas, no me acuerdo cómo es la traducción de la película al español, pero lo que hicieron fue recuperar ciertos personajes, ¿no? De la combinación de todos esos cuentos, tomaron algunos personajes o algunas ideas o algunos de los conflictos e hicieron una historia, digamos, a partir de distintos cuentos, ¿no? Capaz que puede ser una búsqueda también similar en este caso, ¿no? Tomar este personaje central y quizás graficar algunas de las historias que atraviesan el libro. Qué interesante. Bueno, estaremos ahí entonces a la espera de las novedades de la película. Excelente. Marian, gracias por esta columna, como todas las semanas. Un placer charlar con vos. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Pasa